Bueno, buenas tardes. Vamos a ir arrancando. ¿Cómo les va? Gracias por sumarse. Si quieren ir escribiendo por ahí en el chat de dónde se están conectando. Yo estoy en Córdoba, Argentina. A ver, ¿de dónde están conectando? Así vamos arrancando. A ver. Silvana de Cava, Luis de Cava también, Pablo de Capital Federal. Muy bien, Cava, Castelar, Tucumán, muy bien, Avellaneda, Rosario, Capital Federal, Caballito, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos. La verdad que gracias por sumarse. Estoy muy contento de poder estar acá en esta semana de la Agilidad 2021 para festejar esto de los 20 años de la firma del manifiesto. Y con el propósito ¿no? De dar a conocer un poco la agilidad y de festejar esto, el camino recorrido hasta acá, en estos 20 años, ¿no? Así que, bueno, gracias a ustedes por estar y gracias al equipo organizador que ha ayudado mucho con la difusión de toda esta semana, ¿no? Y hace algunos años que yo vengo acompañando a organizaciones que están transitando estos procesos de transformación hacia la agilidad. Y una pregunta que escucho siempre o bastante seguido es esto de cómo medir la madurez ágil organizacional y cómo saber si estamos evolucionando o no. Así que un poco la idea era, para hoy era justamente esa, que conversáramos al respecto, de que yo pueda compartirles mi mirada, pero sí como que dejar un espacio importante de los 45 minutos para construir por ahí o para conversar sobre algunas variables y las dimensiones. Antes de arrancar por ahí, para los que no me conocen, me presento. Soy Diego Virgolini, como les decía recién ahí en el chat, de Córdoba, Argentina, Agile Coach. Y vengo acompañando a transformaciones culturales de organizaciones, especialmente transformaciones que quieren transitar un camino hacia la agilidad. Busco generar grandes lugares de trabajo donde la gente se sienta feliz y disfrute de ir a trabajar. Y para los que me conocen un poco más, disfruto mucho esto de pasar la agilidad por el cuerpo y me gusta mucho por ahí dar algunos espacios, algunos slots de juegos ágiles o de dinámicas de esto de pasar la agilidad por el cuerpo como para asimilar un poco los conceptos, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea, de que me conozcan los que no me conocen. Y ahora quisiera conocerlos a ustedes. Entonces, por ahí que me vayan escribiendo por chat, uno, dos o tres, en dónde se ubicarían, pensando un poco en nuestra organización, en nuestra empresa donde estoy ahora, estamos recién sembrando las primeras semillas de esto de la agilidad, o no, eso sería un uno, o un dos es esto de, no, ya la agilidad está creciendo, está brotando un poco en nuestros equipos, o el tres sería ya estamos logrando recolectar algunos frutos ya de la agilidad, ¿no? Entonces, pensando un poco en ustedes y en su organización, ¿en dónde se ubicarían? Ahí tenemos un 2, 2, 2, 2, un 1, bien. Hay algunos que estamos sembrando las primeras semillas, 1, 2, 1, 2. Mayorías de 2, algún 3, alguno está pudiendo recolectar algún fruto ya. Mayorías de 1 y 2. Bien. Bueno, interesante, mucho para trabajar entre 2 y 3. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Gracias por compartir. Me encantaría que sea como lo más participativo posible, por eso yo les voy a ir como compartiendo. Bueno, ahora les cuento cuál sería un poco la agenda. Primero eso, contarles un poco de mi motivación, de por qué hacer este espacio para charlar sobre esto. Y yo compartirle tres cosas, o sea, usos que he visto de una evaluación de madurez ágil, de cosas que recomendaría hacer y cosas que no recomendaría hacer, y después distintas formas que he visto de cómo medirla a la madurez y algunas escalas que he visto. Esas son como las tres cosas que yo quisiera compartirles. Igual me gustaría que sea participativo, o sea, que cuando charlemos un poco de los usos y algunos esté utilizando alguna herramienta ya para medir esto y quiera hacer su aporte, súper bienvenido, me encantaría que sea así. Y después, como les decía, un poco la idea es que vayamos a un mural
donde yo preparé algunos dominios que yo me imagino que son importantes a tener en cuenta para evaluar la madurez, y en cada uno de esos dominios distintas variables, pero me encantaría que trabajemos en ese mural a mejorarlo, evolucionarlo, desafiarlo, cambiar de lugar las variables, ¿no? Me encantaría que charlemos sobre eso. Entonces un poco la idea va a ser esa. Primero les cuento yo mi experiencia, me encantaría que vayamos incorporando su experiencia, del que se anime a compartir, y después al último, o gran parte, trabajar un poco en los dominios y las variables. Entonces, si vamos un poco a lo que sería la motivación que a mí me lleva a generar este espacio, es como les decía al inicio, o sea, esta pregunta que surge, de que nos hacen de cómo medir la madurez ágil o cómo saber si estoy evolucionando. Y esto viene por ahí del concepto de madurez. Yo lo relaciono más a la madurez de distintos modelos, y yo vengo, por ejemplo, del desarrollo de software. Entonces en el desarrollo de software usábamos modelos como CMM o CMMI para evaluar por ahí los procesos de desarrollo de software, y por ahí como que éramos bastante puntilloso, quisquilloso en analizar el proceso, si se ejecutaba el proceso tal cual estaba establecido o no. Y a mí la verdad que no me gustaría comparar la agilidad con eso, o sea, porque justamente creo que lo que nosotros buscamos en la agilidad es más la adaptación que seguir un proceso. Entonces yo no pretendo o no pretendería que al final de estos 45 minutos se lleven una receta de cómo medir la madurez, ni que a partir de acá salgamos a evaluar en agilidad a equipos, organizaciones, sino que, como les decía, un poco la idea es que se lleven como disparadores. Me gustaría que conversemos mucho de qué experiencia están teniendo hoy, que se lleven más disparadores, hasta por qué no, de que cada uno pueda llevarse algunas tips o variables para construir su propia herramienta de cómo medir la agilidad en su organización. Me gustaría que conversáramos también de qué cosas hacer y qué cosas no hacer con la información que obtengamos de esta evaluación de madurez. Así que básicamente esa sería mi motivación. No sé si alguno quiere compartir algo, si está usando algún instrumento para medir la madurez, o le han hecho esta pregunta: che, ¿estamos mejorando, estamos evolucionando? ¿Podemos medir la madurez de nuestra organización? ¿Alguno se anima a compartir alguna experiencia que tenga? Dale, sí. Abrir micrófono, dale. Decía hola nada más, acabo de llegar. Ok. Bueno, Perdón. está bien, está bien, está bien. ¿Alguno se anima a compartir? Si no, no pasa nada. Bueno, Vamos yo por... me animo, estaba ahí dudando si sí o si no. Dale. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias. Sí. Les voy a contar como un poco mi experiencia, que en realidad es como me dejó medio un sinsabor, y este año queríamos retomar un poco a ver cómo podíamos hacer. Nosotros ya es como que veníamos trabajando con metodologías ágiles, pero no lo hacíamos tan bien, y durante el 2020 le pusimos empeño y empezamos a entender un poco más en qué estado estábamos como organización, y trabajamos con Agile Code. Y en un intento, digamos, de medir la agilidad en el sentido, digamos, eso, no cómo estamos empleando las metodologías ágiles, sino a través de lo que son los valores del corazón de la agilidad, intentamos armar una especie de GPS que nos dijese como en dónde estábamos o nos sirviese de termómetro. Me resultó re dificultoso armarlo, y después honestamente me hubiese gustado mejorarlo más, y finalmente terminamos priorizando otras cosas, pero lo que hicimos fue un poco como poner ciertas premisas para entender, ¿no? Si estaba más cerca de un rojo, más cerca de un verde. Creo que es una buena herramienta, pero como que te deja ese sinsabor. A mí en general las mediciones que son relativas a la agilidad, yo aparte soy cuadrada y estoy como tratando de mejorar y crecer en esto de agilidad, me dejan a veces medio como un sinsabor de que no son tan estrictas, tan rígidas, que le faltan números, que es como el lenguaje universal. Entonces estoy deconstruyendo todo eso, pero al mismo tiempo me cuesta por ahí construir una herramienta que sea robusta o rigurosa. No sé, espero Gracias. No, riquísimo todo lo que compartiste. Muchas gracias. Bueno, espero que te puedas llevar algo de valor en un rato.
Me encanta lo que traes y un poco es lo que yo he visto también en algunas organizaciones, pero para mí lo más importante no es el valor en sí o el número de madurez que tengamos, si es que lo lleváramos a un número, sino que para mí lo más importante es lograr identificar una lista de cosas a hacer, ¿no? O sea, como que nosotros podamos identificar cuál es la brecha, nosotros podamos ver en determinadas variables cómo estamos, cuáles son nuestras fortalezas o nuestras cosas que podamos identificar que estamos haciendo bien y que quisiéramos como sostenerla, y descubrir nuestras brechas y poder priorizarlas y hacer algo en base a eso y buscar un poco esto de la mejora continua, pero no tanto por perseguir un número, sino por identificar oportunidades que nos permita como mejorar. Eso es un poco el uso que yo recomendaría dar a esto, y lo que trataría de evitar, que digo, en mi experiencia ha pasado uy, perdón que me fui, que lo terminamos haciendo, o en algunas organizaciones, por no generalizar, se hace es evaluar equipos con esto, o comparar equipos, ¿no? Este equipo es más ágil que este porque tiene más números, o porque está más verde que el otro, digamos. Y la realidad es que un poco, si nosotros empezamos a hacer eso, en mi experiencia lo que termina pasando es que se termina como desvirtuando o por ahí como que pierde como de sentido la herramienta porque empiezan a generar esto de querer verse verde, entonces por ahí como que hay cosas que se empiezan a ocultar o no se muestran, o generan como esto de competencia entre un equipo y otro. Y que un equipo esté más verde que otro no quiere decir necesariamente que sea más ágil que el otro o que sea más maduro que el otro, sino que sí, probablemente es hasta más optimista o es menos crítico que el otro, si es que lo hacemos subjetivo, o que su contexto actual o el producto que está desarrollando o las habilidades del equipo son más maduras, ¿no? Entonces, no es que sea mejor que el otro. Entonces, yo si tuviera por ahí que recomendar algo en base a mi experiencia es esto de que no lo usemos para evaluar equipos ni para comparar equipos, sino que sea más una herramienta para identificar oportunidades, brechas que nos permita accionar para mejorar, ¿no? Ese es como mi recomendación en base a la experiencia. Y si vamos un poco, si quiere alguien aportar algo más, súper bienvenido, gracias Ailén por compartir tu experiencia. Y si vamos un poco a las formas de medición que yo he visto, que de nuevo, ninguna es mejor que la otra, o sea, depende de la organización, depende del equipo, depende del nivel de madurez que tenga. He visto algunas cosas de estas. Por ejemplo, la evaluación por un experto, o sea, esto de que, no sé, el Scrum Master del equipo es el que termina evaluando porque es el experto de agilidad dentro del equipo, o el Agile Coach, o viene una consultora con un Agile Coach y nos evalúa porque es el experto, que no está ni bien ni mal, ¿no? De nuevo digo, son cosas que yo he visto, o hacer una autoevaluación, o sea, de generar una lista de preguntas con variables y que el equipo se autoevalúe y en base a eso como generar un poco la nota de la evaluación de madurez. También he visto conversaciones con el equipo, ¿no? O sea, esto de que, bueno, ok, el Agile Coach o el Scrum Master es el que tiene el expertise, ¿sí? En la agilidad, entonces en una conversación con el equipo van evaluando estas variables. Y bueno, y lo más rico de esto son las conversaciones que se dan de nuevo, más allá de la nota o del número que terminemos arribando. Y lo que yo recomendaría acá, en general, es esto, es tratar de que sea más una conversación cara a cara, y más que enviar una encuesta offline. Pero de nuevo, no está ni bien ni mal y podríamos arrancar por una si la entendemos como más simple y en base a eso ir evolucionando. Pero cualquiera sea la forma en la cual decidamos por ahí arrancar la medición, yo trataría de dejar esto claro desde un principio para evitar malos entendidos por ahí o que se generen conversaciones como largas y discusiones sin fin, que terminen viendo mucho la subjetividad, porque termina siendo subjetivo, ¿no? Cuando empecemos a ver después un poco las variables, algunas de las propuestas de las variables, bueno, puede que para una persona sí lo estemos haciendo y para otra no. Bueno, ¿cómo vamos a acordar en ese caso? Digo, si estamos en una evaluación donde terminamos haciendo una conversación con el equipo,
en la previa tenemos que tratar de acordar este tipo de cosas para que no se generen esas discusiones que no nos llevan después a ningún lado, porque de nuevo, lo más importante no termina siendo la nota que terminemos estableciendo, sino la conversación o la brecha o las oportunidades que logremos identificar de esa conversación. Después, bueno, hasta acá alguien quiere compartir algo, alguna experiencia, si están haciendo algo parecido, si lo están haciendo más como una evaluación de expertos, están haciendo conversaciones con el equipo. ¿Alguno se anima a compartir? Carlos, dale Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. No sé si me ven porque recién activé Perfecto. el video. Estoy desde el celu. Dale. Yo para compartir algo que creo que nos funcionó bastante bien es, si querés, una mezcla de autoevaluación con el tercer punto, ¿no? Con la evaluación acompañada con el equipo. O sea, con la mirada de un Agile Coach, acompañamos a ese equipo completo, o sea, todos los roles. No importa el marco, en general equipos Scrum o equipos que hacen Kanban, los acompañamos en ese proceso de autoevaluación y los guiamos y logramos muy buenos resultados de mirada crítica, ¿no? Que es algo que quizás muchos cuando arrancan tenemos, porque de hecho nosotros también lo podíamos tener, ese sesgo de, y el equipo tendrá ese espíritu crítico para realmente saber dónde está y tomarlo como una oportunidad de, como decías vos, de captura de mejora. Y sinceramente nos sorprendió gratamente el resultado y de que los equipos justamente capturen eso, ¿no? Que no los estamos midiendo, sino que, como ya a veces menciono, que lo miren como un espejo hacia sí mismos, ¿no? Que se vean reflejados y que ellos, lo que terminen diciendo, les sirva para mejorar. Excelente. Gracias Carlos por compartir. No, de nada. Excelente. Iván, ¿querés compartirnos? ¿Tienes la mano levantada también? Hola, sí. Oye, no, una de las cosas que me interesaba, buenas tardes a todos, Te corta un poquito, Iván. Se te corta un poco la conexión. una de las cosas que me interesaba era, nos rota mucho de equipo, ¿sabes? Estoy en proyectos distintos. Bueno, evidentemente ya es una realidad que el Scrum Master no está solamente asignado a un equipo, entonces a veces tengo tres proyectos, tengo tres equipos distintos, un proyecto más largo que otro. Y una de las cosas que me gustaría poder llevarme es un norte en cuanto a cómo realizar estas mediciones y plantearlo como una propuesta de mejora también dentro de nosotros, porque en mi caso, en el día a día, en proyectos como digo variantes, me pasa mucho que rotan mucho las personas, entonces quizás nunca llego a poder tener ese contacto y esa visión. Oye, qué buen equipo, he tenido suerte de tener equipos súper buenos que trabajan con agilidad desde hace tiempo y están súper ensamblados o tienen súper buenas habilidades blandas, entonces todo fluye súper bien, pero ha tocado lo otro también, ¿no? Que es la que te hace cuestionarte este tipo de cosas y ver cómo poderlos mejorar, ¿no? Desde el punto de vista del Scrum, desde el punto de vista de la consultora, del proyecto, o sea, empiezas a tocar varias cosas. Y también apuntando a poder mostrarle ese avance, quizás en proyectos más largos, ya a los clientes donde nos toca realizar estos proyectos. Es como esa inquietud con la que llego aquí. Está bueno, Gracias. Iván. No, gracias a vos por compartirlo. Y eso, y en línea con lo que pregunta por ahí Sarto también en el chat, es un poco lo que vamos a revisar en un ratito cuando vayamos al mural, donde un poco yo no esperen llevarse recetas, ¿no? Yo creo que van a ver un montón de variables que a mí me gustaría que cada uno pueda identificar, no sé, las 10 variables que quisiera medir. Pensando un poco en esto, ¿no? En aprender, en sacar algunas primeras, identificar algunas pequeñas oportunidades, primeras oportunidades como para en base a eso empezar a mejorar, ¿no? Entonces, lo que traías vos recién de la rotación, por ejemplo, o esto de la asignación de un colaborador a más de un equipo, pero bueno, son todas variables que probablemente en algunas organizaciones sea importante medir para ver por ahí la madurez,
y por ahí en otras capaz que no, y capaz que conviene medir un poco el mindset, como decía recién, o esto de la adopción de un determinado framework, ¿no? Es decir, bueno, si estamos haciendo los eventos de Scrum, por ejemplo. Bueno, capaz que en alguna organización es importante medir si estamos haciendo los eventos o no, y capaz que en otra no, ¿no? Entonces un poco la idea o la propuesta va a ser esa, como hacer un barrido rápido de todo lo que hay y que cada uno después se lleve a algo. Yo la verdad que Paul no conozco, no sé si querés compartirnos qué es Rowe. Hola, ¿me escuchan? Sí, dale. Sí, Rowe es Resource Only Work Environment. Es una metodología que aplicó Best Buy de dejar de usar el tiempo como medición de esfuerzo. Estuve leyendo eso hace poco y en particular la forma de, digamos, yo creo que es bueno tener medición, digamos, de métricas, aunque sean subjetivas, pero al mismo tiempo tampoco es bueno obsesionarse con las métricas, ¿no? O sea, son mejor que nada de vivir en el caos o la ausencia de métricas, donde todo el mundo opina y es totalmente subjetivo. La práctica que hemos hecho es evaluación semanal o bisemanal de la misma métrica subjetiva, ¿no? O sea, y otro punto que hemos hecho es chequear con patrones de anti-patterns Agile, si no estamos cometiendo algún anti-pattern. Está bueno. Sí, bueno, justamente eso era un poco otra cosa que quería compartirles, que era esto de qué hacer con el registro de las observaciones y la frecuencia con la cual medirla, que de nuevo, no depende para mí, ¿no? O sea, como un poco he visto de todo, no semanal, como acabas de decir, la verdad no había visto tanto. Sí he visto por ahí mensual o cada 45 días o por un cubo, digamos, anual en algunos casos, ¿no? Yo creo Claro, que, lo que pasa es que así los samples quedan demasiado espaciados. sí, Claro. sí, pero también lo que pasa en realidad es que si lo haces como demasiado seguido, hay quienes se cansan de seguir viendo lo mismo porque no alcanzás a moverlo. Entonces, si nosotros nos dio alguna variable baja y encontramos una observación y definimos un plan de acción y vamos y lo medimos de nuevo, no, pero si todavía está el plan de acción en curso, todavía no lo logré mejorar, entonces como que empieza como a generar como desgaste si siempre seguimos midiendo lo mismo y no ves evolución. Pero de nuevo, no quiero decir con esto de que no esté bien hacerlo todas las semanas. Si logramos moverlo, identificarlo, genial. Mientras más corto sea el tiempo en el cual logremos mejorar, mejor, ¿no? Lo que sí, yo jugaría un poco con la factibilidad de ver cambios o ver mejoras, o que los planes de acción que hagamos realmente empiecen a mover o incidir un poco en lo que estamos haciendo. Y lo otro es esto, de que he visto de todo en cuanto al registro, el registro por ahí de las observaciones, los comentarios o de las cosas que encontremos, porque también me ha tocado hacer algunas evaluaciones con 20 preguntas donde estamos 2 horas con el equipo conversando sobre esas 20 preguntas y dejando registro de todas las observaciones por cada una de estas variables, pero la realidad es que después logramos accionar sobre una o sobre 2. Entonces, todo el resto del tiempo que estuvimos escribiendo las observaciones de las otras 18, la verdad es que desgasta. La conversación es súper rica, porque es un espacio como de reflexión, donde en realidad el experto o el que tiene como más conocimiento por ahí en cómo debería ser, como que aporta su mirada y hace que los otros, sí, mira, no lo había visto en ese lugar. Entonces, es súper rico eso, pero si después no logramos hacer nada, no logramos accionar, no logramos generar un plan de acción sobre eso, bueno, de nuevo. Entonces ahí que tenemos que ver, digamos, por un poco hasta dónde conviene que sea frecuente y hasta dónde conviene en cada empresa que dejemos registro, digamos, de eso, ¿no? Esa es un poco mi experiencia, ¿no? Bueno, y lo último, antes de ir un poco a las escalas, esto he visto de todo también, ¿no? Y acá puse como algunos ejemplos de
caritas con 5 niveles de carita roja a verde, he visto velocímetros, semáforos, he visto lunitas de luna nueva hasta luna llena, he visto escala del 1 al 10, estrellitas, hasta el 3 estrellitas, Yuhari, esto de seguir la regla, de adaptarla o de crear tus propias reglas, esto de haciendo, siendo ágil, sí o no, binario, siempre, casi siempre o nunca, o iniciando, haciendo, siendo, creciendo o dominando. La verdad he visto de todo y de nuevo, no es una mejor que otra, sino que la recomendación acá sería que usen la que más se adapte a lo que ustedes necesitan y por ahí capaz que podemos arrancar con una binaria de sí, no, se cumple o no se cumple y a partir de ahí sacar un plan de acción y a partir de ahí capaz que podemos evolucionar a una escala del 1 al 3. Lo de semaforizar de nuevo, yo no sé si lo recomiendo mucho porque puede que contextualmente estés en un 1 y no está mal, porque estás iniciando en esa práctica, por ejemplo. Entonces no es que esté en rojo, digamos. Es lo esperable que estés en un 1, digamos, que estés iniciando. Entonces por ahí lo del semáforo yo no lo recomendaría mucho, pero de nuevo, no está ni bien ni mal. Lo que les sirva, para mí está bien. ¿Alguno que quiera compartir que si usa algo de esto o otra nueva, digamos? Pato, dale. ¿Cómo andas, Diego? Gracias, Sí, Pato. comparto mucho de lo que dijiste o decían. Nosotros en un comienzo, en mi experiencia nos sirvió, depende el momento de los equipos o de la evolución. Al comienzo, por ejemplo, empezamos a mandar una encuesta que era bastante larga y de hecho nos criticaban porque eran como 50 preguntas que medían 8 dimensiones, trabajo en equipo, cómo planificábamos, calidad, el delivery, prácticas técnicas, medía 8 dimensiones y de todas contestaban preguntas y lo que hacíamos después era, la completaba el equipo, modo autoevaluación, y la completaba el Agile Coach. Entonces ahí veías la dispersión, cómo era la mirada del Agile Coach y cómo era la propia mirada del equipo, y ahí se encontraban diferencias y se generaban conversaciones. Entonces era una mezcla de responder encuestas con generar conversaciones. Y algo que estuvo bueno en ese momento fue que la encuesta también funciona de modo medio pedagógico. Porque vos al ir respondiendo a la encuesta es como que lleva al equipo a ir tomando conciencia de hacia dónde vamos, ¿no? La encuesta es en sí un manual, ¿no? Que te dice cómo uno tiene que trabajar en teoría, si va hacia un enfoque ágil. Pero después llegó un momento, completaste 3, 4 veces esa encuesta, que ya es como que ya empezó como a ser media agotadora, porque además había cosas que ya estaban, ya funcionaban, ya, digamos, el equipo mismo ya llegó a un nivel de madurez en tales cuestiones que esa encuesta ya era larga, y ya no había tanto terreno fértil para mejorar, salvo lugares puntuales. Entonces ahora es como que empezamos a hacer cosas más chicas, esto de las conversaciones que vos decías. Entonces nada, como algo a sumar, depende por ahí el momento del equipo. Una métrica que para mí es fundamental es la de resultados, ¿no? O sea, digamos que más allá de la métrica de cómo hacemos el trabajo, es qué estamos teniendo como resultado de esa métrica. Es como que yo siempre trato como de tenerla súper ahí presente, sumada obviamente a todo lo que es la madurez propia en los métodos ágiles. Está buenísimo, gracias Pato. Sí, con la agilidad como un medio para, ¿no? O sea, que no sea la agilidad por ahí lo que buscamos, sino que la agilidad como un medio para conseguir resultados. Gracias, Pato. Ale. Claro. Y yo pensaba que, o sea, me daba mucha gracia y me encanta ver todas estas estrategias diferentes para medir. Y pensaba eso, que son estrategias y me encantaba esto que vos decías, bueno, usá la que responda a tu necesidad en ese momento. Y pensaba en la importancia de reconocer lo que necesito medir para saber elegir cuál es la estrategia mejor en este momento, ¿no? Si es más larga, si es más corta, si es binaria, si es múltiple, cuál. Entonces, también es eso, ¿no? Que está por detrás, la conexión con el momento del equipo, con eso que queremos saber, aprender. Eso. Gracias, Ale. Ignacio. ¿Qué tal? Sí, no, a mí y apliqué bastante estas cosas en algún trabajo, en 2 trabajos, bastante tiempo, y no sé, en algún momento quizás eran también, no sé, cosas muy orientadas a Scrum, mucho detalle de prácticas y planillas con muchas mediciones, muchos datos con este tipo de métrica.
Y en general me parece que el costo-beneficio no terminó pagando, digamos. El costo-beneficio de tomar las mediciones con tantas dimensiones. Y no sé, se me vienen a la cabeza dos cosas. Digo, si alguna vez tuviera que usar de vuelta, tuviera que en algún lugar donde estuviera disparándose una iniciativa de este estilo, no sé, trataría de dos ideas se me ocurren. Una es la de tratar de medir, tratar de entender qué capacidades tiene el equipo. No sé, por ejemplo, si termina con el código testeado al final de la iteración y funcionando, y a partir de ahí desandar esas prácticas que pueden contribuir a eso. Y me gustó mucho, no sé, en el Ágiles del año pasado, un muchacho había contado en Kanban algo así como una cosa más orientada a problemas, donde el coach exponía una especie de canvas, algo así, donde estaban, bueno, si tenés este problema o estas cosas, o estás por acá, entonces puedes hacer todo esto. Y era como un instrumento de coaching que el equipo podía usar para autoevaluarse o para ver por dónde podían ir sus mejoras, pero más orientada a problemas o cosas o oportunidades, ¿no? Pero bueno, no sé, en general, sí, las planillas con muchas dimensiones me parece, y muchas variables me parece son, para mí, en mi experiencia, no tuvieron costo-beneficio que amerite, digamos. Está bueno, gracias Ignacio por compartirlo. Yo lo que creo ahí en realidad es que lo que nos pasa es que tenemos que ser ágiles en estas cosas también, ¿no? Y ir adaptándonos, ¿no? O sea, en el sentido de no, porque esta es la herramienta con la cual vamos a medir la agilidad, entonces todos los equipos lo miden de esta manera. Y no, o sea, estamos de nuevo como estructurando algo que debería ser más líquido, ¿no? Entonces, si no funciona, bueno, veamos qué no está funcionando y preguntemos una sola cosa en lugar de preguntar 10, o un poco como decía Pato recién, no sé, nos alineemos a lo que necesitamos medir, o lo que decía vos, capaz que puede ser la calidad del código, ¿no? Y capaz que está bueno, y que una de las variables que tenemos que medir es la calidad del código, ¿no? Bueno, y un poco, si quieren más... Sí, ahí se lo decía como capacidades, ahí como diciendo, bueno, hay 3 o 4 capacidades críticas de un equipo, más allá de todas las prácticas, así como que pueden contribuir a eso, porque si no terminás como mucho foco en si hacen la daily a cada rato, si hacen la daily todos los días o no, si invitan a stakeholders, o sea, un montón de actividades, de prescripciones que en el modelo del coach o en el modelo del que está queriendo llevar la agilidad son las que habría que hacer, digamos. Entonces ahí es como que está sí, prescribiendo pero un montón de cosas que qué sé yo. de nuevo, la respuesta ahí es depende, porque probablemente estamos en un show y capaz que sí, tenemos que medir si están haciendo los eventos o no, digamos, porque eso los va a ayudar, porque atrás de eso hay un para qué. Después vemos si en realidad no lo están haciendo porque no están entendiendo el para qué. Cuando empecemos a identificar un poco estas oportunidades atrás de la observación que identifiquemos, ahora tenemos que identificarla, la observación. Y capaz que era un equipo que están recién arrancando, y capaz que está bien que hablemos si hacen los eventos o no, y un equipo que está como un poco más maduro respecto a eso, capaz que podemos empezar a medir otras cosas. Claro. ¿Sarto? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nacho, Bien. crack. Un poco, Alex, ¿cómo andan? Un poco también, ¿no? Esto de ver hacia dónde queremos llevar a los equipos. ¿Sí? ¿No? Por la escala. Porque a veces sucede que, ¿para qué medimos? ¿Sí? Porque tenemos que tener como un norte. ¿Sí? ¿Qué queremos ayudar a ese equipo? ¿A que desarrolle qué? ¿Y qué es un 3? ¿Qué es una carita roja? Sí, eso, a veces uno no repara en eso y es importante. Nosotros estuvimos haciendo más que nada preguntas relacionadas con adopción a Frank últimamente, pero también 100 preguntas, 3 horas con un equipo, pero ahí lo rico que estaba, y mencionabas vos también, ¿no? Un poco la conversa, ¿sí? Como para que les sirva también, ¿no? A esta gente, a los chicos de los equipos, el feedback. Sí, cómo va trabajando, todo, y en función a eso que se desarrolle mejor. Bueno, duró un montón, vimos un montón de temas, pero lo importante no es que se queden con algo, que no sea simplemente completar una encuesta o algo y que quede ahí y no se sabe para qué. Y otra cosita chiquita, el tema de, en muchas organizaciones comparan, ¿no? Algo que también lo mencionaste, el equipo A con el equipo B, el equipo C,
Y eso está mal, diría Guido. No, yo no diría que está mal, no es recomendable, digamos, sí. Yo no recomendaría y no, claramente no. O sea, y Está mal, está mal. lo dijeron ustedes, lo dijeron ustedes. Y lo otro que decía Sarto, re coincido también, esto de identificar qué significa estar en un 1, un 2 y un 3, porque en realidad, de nuevo, si estamos iniciando en un equipo, y no está mal que estemos en un 1 en algunas variables, ¿no? Porque estamos emprendiendo, porque recién estamos empezando, entonces no tiene que ser mal visto, es como, y hasta capaz que después que logramos hacer como el barrido de, no sé, las 10 cosas que queríamos medir, y capaz que vamos a ir estando en 1, porque no lo vamos a priorizar ahora porque queremos poner foco en otro lado. Entonces, para mí, coincido, para mí es súper importante que identifiquemos qué significa estar en un 1, un 2 y un 3, y que no está mal que tengamos un 1 en algunas cosas, digamos, o que estemos rojos si queremos usar semáforo en algunas cosas. Bueno, para los últimos 10 minutos me encanta la participación, gracias. Yo acá les voy a compartir un link a un mural y lo voy a ir compartiendo acá. Seguramente no vamos a lograr verlas a todas, estas variables, pero bueno, me encantaría que se las lleven o que logremos ver las que podamos. En ese mural que les acabo de compartir, yo puse algunas dimensiones que, de nuevo, no es una receta y no es que tenemos que medir estas 100 cosas, sino que podamos identificar en nuestra organización qué quisiéramos medir. Quiero medir, por ejemplo, persona y cliente solamente, bueno, listo. ¿Y de personas qué? Esto y esto otro, esas 3 cosas. Yo intenté hacer como una recopilación de todas las cosas que veo o que he visto voy a ocultar esto, cosas que he visto de las diferentes, eso, ahí está, en las diferentes implementaciones, pero de nuevo, no es que tenemos que seguir esta receta. Y me encantaría que esto sea como colaborativo, o sea, que empiecen a escribir post-it si quieren, o a decir, che, no, acá en persona me encantaría que incluyamos tal cosa, por ejemplo, y en los 10 minutos que tenemos que repasemos, por ejemplo. Algunas de las cosas que he visto, ¿no? En cuanto a personas, talento, el cuidado de las personas, esto es de, no sé, si estamos haciendo procesos de retención o no, por ejemplo, si la estamos desarrollando, si estamos viendo el clima, el desarrollo de las personas, bueno, compromiso, coraje, ritmo sostenible, ¿no? O sea, en realidad sí, esto que es uno de los principios, ¿no? Claramente, apertura, respeto, algunas de las cosas. Acá me encantaría que si no están de acuerdo con algunas, que las saquemos o que agreguemos otra. Y de nuevo, no tenemos que medir todas estas, sino que es, che, yo para persona voy a medir, no, el cuidado, porque es clave, las personas en el centro siempre, voy a medir el ritmo sostenible y voy a medir, no sé, el foco, por ejemplo, ¿no? Listo, esas 3 cosas, entonces, me voy a proponer mi primera versión de la herramienta con la dimensión persona, donde voy a medir estas 3 variables, por ejemplo, ¿no? Y así. O no, o persona, o medí 5 Diego, horas. Dale, sí. ¿esto lo estás pensando a nivel equipo, unidad, organización? ¿Cómo lo pensás esto? ¿Que lo podés extrapolar a cualquier dimensión? Está buena la pregunta y en realidad he visto de todo. O sea, en realidad he visto a nivel equipo, hacer como la evaluación individual por cada uno del equipo, lo he visto por unidad organizativa y a nivel organización lo que he visto en realidad en general es que hacen como un promedio, una sumatoria de la unidad organizativa y en base a eso miden la organización. Pero de nuevo, es lo que necesitemos. O sea, si nosotros estamos focalizados más en una unidad organizativa y queremos, con esta herramienta, ayudar a medir la madurez de nuestros equipos, lo hagamos a nivel equipo, digamos, ¿no? Y arranquemos por ahí, sería. ¿Sabes lo que Lo que- pienso? Lo que me despierta esta charla tuya es este tironeo que yo entiendo, ¿no? Pero que es tremendo, ¿no? El tironeo entre la necesidad que tienen las organizaciones grandes de, entre comillas, homogeneizar con la mejor intención y la posibilidad de respetar la necesidad y diversidad que tiene cada equipo y hasta unidad, yo creo que bancaría para implementar sus propias estrategias de medición. Veo eso, me despierta eso. Sí, lo que nosotros tenemos que lograr ahí, Ale, yo coincido y pasa, en realidad, pero ¿el para qué? O sea, ¿para qué quiere comparar un equipo con otro? Un poco lo que tenemos que ir, No, en pero realidad, no por comparar, sino porque todo el mundo implemente la misma estrategia de medición, ponele. claro, por eso, pero Me parece sería... que es una
cagada, pero bueno. Es que lo que pasa es que la única forma de que una medida sea comparable es que todos midan de la misma forma. O sea, de nada me sirve que yo les haga una encuesta y diga cuántas manos miden sus monitores. Y no son comparables porque cada uno tiene las manos de distintos tamaños. Entonces, no hay forma de comparar métricas si es que no se unifican las métricas. Eso desde el punto de vista estadístico, ¿no? Sí, No, Cari, sí, está bueno. pero la respuesta por ahí es depende, porque en realidad depende de qué queremos comparar. Pues nosotros queremos comparar un equipo con el mismo equipo y no importa, digamos, si no es estándar como cómo se mide el equipo del lado, ¿no? Entonces, pero es importante que siempre se mida de la misma forma. claro, coincido por eso. Por eso para mí depende qué queremos medir, si queremos medir por ahí a nivel equipo, y no importa que sea estándar la herramienta, sí es importante, como decís vos, que el equipo siempre use la misma, de una manera para poder compararse ellos mismos con la anterior. Ahora, si el equipo del lado no está midiendo cuidado porque en realidad puso foco en otro lado, y no importa, digamos, ¿no? O sea, salvo que querramos comparar los dos equipos entre sí, ¿no? Eso sería un poco el... Pero coincido, Karin, en que si nosotros queremos ver la evolución de una métrica y tenemos que hacerla, medirla varias veces en el tiempo, la misma, si no, no se puede comparar, tal cual. Para saber, para saber la evolución, ¿no? Del equipo, claro, si va aprendiendo o claro, no. ¿Aprende claro. o no aprende? Sí, a nivel equipo sí, pero a nivel Sí. ya unidad se puede, Sí, la organización sí. ni te cuento, el Tal cual. tironeo. Tal Eso cual. Claro, pero es un depende tema de las que se organizaciones. abre Hay para organizaciones observar, que necesitan medir todos sus equipos para ver el rendimiento. Entonces, hay que ver de que las unidades de medida que se estén tomando sean equiparables, porque si yo digo, ¿cuán contento está mi cliente? Y a uno le asigno un cliente fácil, y a otro le asigno un cliente que jamás va a estar conforme, entonces ahí es complicado medir los equipos. Tal cual. Yo lo que sumaría, Karin, a eso que decís, coincido. O sea, si nosotros a nivel de empresa necesitamos tener eso, claramente la herramienta debería ser la misma. Pero de todas maneras, la lectura que hagamos de esa herramienta puede que esté condicionada por el contexto de ese equipo, ¿no? Entonces no estaría mal, quizás, que algún equipo y tenga un 1 en cuán contento está el cliente y no te tenga un 2, y porque sabemos que la herramienta que le estamos presentando y tiene mala experiencia o, no sé, los clientes se quejan porque no estamos siendo rápido, lo que sea, y bueno, y sabemos que contextualmente ese equipo tiene un 1 en eso, y no por eso es mejor ni peor, ¿no? Entonces por eso como que comparar entre equipos no es lo recomendable, pero sí la herramienta por ahí está bueno que sea unificada si queremos tener como esa mirada más cross a nivel organización. Gustavo. No, yo quería hacer algo chiquito, digamos, ¿no? Justamente con este tema de la comparación a nivel de organización y el tema de la métrica cruzada, etcétera. Nosotros, por ejemplo, tenemos equipos de consultoría que cada uno atiende clientes distintos. O sea, ni siquiera son clientes internos, son clientes externos. Obviamente cada equipo tiene su madurez individual, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo por ahí un equipo que está hace 4 o 5 años implementando una misma cuenta, que ya conoce al cliente, conoce los vericuetos, conoce todo, que un cliente nuevo con un equipo por ahí formado ad hoc para esa cuenta. Entonces, lo que buscamos ahí es no tener la comparativa de si el equipo A y el equipo B miden lo mismo, sino es medir lo mismo en los dos equipos para ver cómo nos van dando. Entonces, eso nos permite por ahí entender si por ahí, no sé, casos de mejora que se puedan aplicar en un equipo que vivió una experiencia parecida, se puede llegar a aplicar en un equipo distinto. Pero no por la comparativa equipo por equipo. O sea, lo que nos sirve a nosotros es, por ejemplo, tener no las mismas mediciones, sino las mismas variables a medir. No sé si se entiende. O sea, sí, comparar lo que queremos medir, pero no exactamente con la misma escala. ¿Se entiende? Sí, o sea, de nuevo, vos ahí vas a identificar la variable, no vas a poder comparar entre los dos equipos, digamos. Exactamente, esa. ¿Sí? Pero por lo menos a nivel de organización sabemos que, no sé, estamos midiendo satisfacción del cliente. O sea, los dos lo miden. Uno con una escala del 1 al 10, por ejemplo, y está bien que esté en un 1, como decías vos recién, y otro por ahí lo estamos midiendo con una escala de, no sé, del 1 al 5, y sabemos que está siempre en 3, no sé, no importa. O sea, la medición no nos da comparablemente, pero sí sabemos que medimos las mismas variables, digamos. Gracias. ¿Bernal? Hola, Diego. No, básicamente es eso. Yo creo que aquí lo más importante es esa fotografía inicial que tomemos, ya sea al equipo, a la organización. Hay que tomarle esa foto para saber después de esa foto cómo se van a ir moviendo las variables de acuerdo a esa foto para comparar esa foto en el tiempo y poder llegar a tener esa parte. Y coincido mucho en lo que dice Gustavo, es medir lo mismo, pero no para comparar, sino es como para saber qué podríamos aplicar en diferentes situaciones. Si tenemos un equipo de esta manera y lo queremos llevar a este otro lado,
pues hay cosas que podemos aprender de este equipo que le puedan servir a este, porque estamos usando las mismas variables, pero no es, el sentido no es medirlo para comparar, sino básicamente es medirlo para yo compararme a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Sí, coincido. Es que una vez que uno mide, siempre va a comparar. O sea, es más, medir significa comparar contra una métrica, eso es medir. Por lo tanto, es complicado decir, no se va a comparar si se están midiendo las mismas cosas. O sea, es inherente de la formación tradicional que tenemos la mayoría y con la que estamos luchando a través de estas técnicas, no comparar. O sea, una vez que uno fija una métrica, ya inherentemente estamos comparando porque ese es el objetivo de medir. Comparar contra un estándar, contra una regla, medir es comparar. Entonces, es complicado. Diego, una cosa antes de darle la palabra a Julio. Faltan 10 minutos y empieza otra charla más. Nada más que eso quería recordar. Ahí cerramos. 3 minutos y cerramos. 3 minutos y cerramos. Pero está Julio ahí con la mano levantada. Está muteado, Julio. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Bien. Justo un poco en relación a lo que comentan del término de la comparación, en la empresa en la que trabajo, estamos justamente en procesos de reestructuración de la manera de cómo medir este índice, esta madurez, digamos, de los equipos. Y uno de los motivos que a mí me dieron cuando pregunté, somos 2 países, así que la idea es, quieren comparar cómo es la tendencia de un equipo versus el otro, ¿no? Uno de los motivos que me dieron es que, bueno, nosotros tenemos iniciativas que son transversales, que van, digamos, como para ambos países, ¿no? Ya sea capacitaciones o trabajos que son conjuntos, y entonces una manera de poder medir esa efectividad a nivel cross, pues es teniendo los mismos indicadores, ¿no? Y un poco me hacía poco sentido comentarlo a raíz de lo que estaba escuchando, ¿no? De como que cuáles podrían ser los motivos, ¿no? Y ese fue uno de los motivos que me dieron, no sé si el mejor, el más idóneo, el válido, etcétera, pero es el que está en este momento, ¿no? Dentro de mi organización. Sí, bueno, vamos cortito así. Luis y después Luis Mulato. Luis González primero. Gracias, Julio. Sí, buenas tardes. Disculpen, la pregunta que yo tenía, yo creo que inclusive ya la hicieron anteriormente, pero no quería que de alguna forma se terminara esta charla y no tenerlo un poco claro, ¿no? Es referente a la rotación del personal. Es decir, cuando la rotación de los colaboradores es muy alta, ¿cómo logramos asegurar la sustentabilidad o la continuidad de la métrica? Sí, o sea, en realidad ahí la respuesta yo no la tengo, en realidad, pero sí me parece que es una de las métricas que tenemos o una de las variables que tenemos que considerar, porque en realidad claramente si nosotros estamos como cambiando el equipo todo el tiempo, y bueno, muchas de las prácticas no se van a poder sostener, ¿no? Entonces, si nosotros logramos identificar que eso es importante para nosotros, bueno, definir algunos planes de acción para ver por qué tenemos esta rotación y qué podemos hacer para disminuirla, minimizarla o evitarla, si se pudiera, digamos, ¿no? Es mi humilde opinión. Luis Mulato. Gracias, Diego. Placer que estés acá. Perdón, que tenía una call y justo no alcancé a llegar, pero voy rápido. Me perdí mucho de la explicación. Les quiero compartir 2 recursos ahí por el chat que a mí me han servido mucho para generar la conversación de métricas, que no sé si los conocías, Diego, o el público, que son de Andy Cliff, donde hay toda una matriz de métricas. Bueno, tiene más de, no sé, 80, 40 métricas tienen ahí, pero de hecho ahora son más. Y digamos que para mí el foco de esto es medir, lo que mides es lo que obtienes. La mirada de la métrica no es inocente. Y quería como aportar ese comentario, que la métrica está hablando del mindset de los líderes también, qué es lo importante, qué es lo que valoran. Entonces es una conversación incluso más amplia que solamente decir, midamos velocity. Sí, porque medimos velocidad y no medimos aceleración, que es la diferencia entre las velocidades, y así generamos como una métrica menos invasiva en la comparación. Si un equipo que acelera es un equipo que cambió su velocidad positivamente, y podríamos preguntarnos por qué. Para mí la excusa de la métrica tiene que ver con la conversación que genera la métrica y no con las consecuencias
que surgen de la métrica. O sea, cuando una métrica se usa para generar consecuencias como premios o castigos, básicamente estamos generando más de lo mismo, ¿sí? Como que la métrica debería estar por otro lado. Solo ese comentario, Dieguito. Gracias Luis, y gracias a todos y todas las que pudieron aportar y dar su granito. Gracias, la verdad que da para mucho más. Ahí el mural, queda ahí si quieren como seguir explorándolo offline y agregando papelitos, sacando, agregando comentarios, o podemos generar otro espacio después. La verdad que me encantó que fuera participativo, así que bueno, gracias. Y de nuevo, a seguir disfrutando la Semana de la Agilidad, muy contento de poder hacer este espacio, espero que se hayan llevado algo de valor. Y bueno, nos vemos por ahí en alguna otra charla. Gracias. Gracias, estuvo buenísimo y me doy cuenta que da para generar un conversatorio sobre esto. Está como para seguir explorando. Gracias. Está bueno. Buenísimo. Gracias. Diego. Gracias a todos. Ale. Gracias, genio. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Diego. Ale. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Hola, Diego, tanto tiempo. ¿Qué haces, Cari? Gracias por sumarte. Sí, me encanta todo este tema. O sea, en la facu no se puede usar mucho, viste que yo estoy dando clases en la facu, pero lo intento, al menos en mis proyectos trato de usarlo, pero difícil la cosa, cuando solo la cabeza de uno es la que depende, los demás no aportan nada. De a poco, sumando un granito. Sí, sí. Gracias, Cari. Gracias. Un gusto haberte visto, Diego. Nos vemos, chao. Igualmente, gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Sí. Un placer Gracias, verte. Bernal. Igualmente. Nos vemos. Vale. Chao. Chao.